En Londres entró en contacto con Lionel Robbins y también con Karl Popper, a quien considera su maestro. Al regresar a España, bueno, trabajó en algunos bancos, ocupó la cátedra de Historia de las Doctrinas Económicas en la Universidad Complutense de Madrid entre 1970 y 1992, en la Universidad Autónoma de Madrid entre 1992 y 2003, y desde 2003 sigue con la cátedra de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad San Pablo CEU. Ha dirigido varias tesis doctorales, muchos recordarán la de Carlos Rodríguez Brown o la de Jesús Huerta de Soto, conocidos para todos nosotros. También la de Francisco Cabrillo Rodríguez. En 2003 ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En ese mismo año recibió el premio Rey Jaime I. Desde enero del 2012 es presidente del Consejo Económico y Social de Madrid. Ahora me entero, es el nuevo presidente de la Montpellier Society también. Bueno, se destacó a lo largo de su vida como estudioso, divulgador y activista liberal, formando parte también de la Montpellier Society que recién mencionábamos. Hay varios libros, algunos de los que tomé, por ejemplo, La economía explicada a Zapatero y sus seguidores, en Espasa, 2011, Prohibir, con Esperanza Aguirre, en Espasa, 2012, Milton Friedman, Gigante del siglo XX, En busca de Montesquieu, Introducción a la antropología del capitalismo, Variaciones sobre la historia del pensamiento económico, son algunos de los libros que ha escrito el profesor Schwartz. Creo que es un orgullo poder contar con su presencia aquí en Rosario, en este congreso, y bueno, le voy a ceder la palabra. Muchas gracias por esa presentación. Ha faltado mi columna en Econlib. El Liberty Fund todos los meses saca una columna. Y como me cuesta mucho escribirla, hay que decirlo, ahí estoy junto a Jacey, que escribe otra, y por lo tanto espero que se abalancen sobre mis palabras en cuanto dejen este lugar. Es un honor y un placer para mí el estar aquí hablando en una reunión sobre la escuela austriaca. Dependiendo de quién es mi enemigo, unos dicen que soy austriaco y otros dicen que no. Y por lo tanto, quiero empezar diciendo que no me gustan especialmente las etiquetas y que creo que, como me dijeron una vez en una reunión en el Institute of Economic Affairs, we keep a broad church, que quiere decir en la iglesia anglicana que tienen baptistas, tienen high Tories, tienen de todo, es decir, que dentro de la iglesia anglicana caben muchas visiones. Y yo creo que dentro de lo que es la escuela austríaca, nosotros como economistas también, pues caben muchas visiones. Y como se verá, soy herético, pero no mucho. Y por ello me encuentro muy a gusto aquí. El tema del que voy a hablar es del neoliberalismo como valladar de las libertades. Y creo que ahora se nos acusa mucho a quienes somos medio de la escuela austríaca y medio de Chicago, porque estudiamos con ellos, de que somos neoliberales. Y esto se emplea como un insulto. El neoliberalismo, sobre todo en Francia, pero también en otros sitios y también en el Reino Unido, la expresión neoliberalismo es una manera de decir que estamos fuera de la civilización. Y he decidido hacer lo mismo que hicieron en su día los Whigs ingleses. Whig era un insulto, era lo que se llamaba unos bandidos que asaltaban en las carreteras. Y entonces los Whigs decidieron que ya que les insultaban con eso, que se iban a llamar Whigs. Y el insulto pasó a ser bandera. Y en este caso, el neoliberalismo para mí, pues estoy proponiéndolo como bandera de todos nosotros. El neoliberalismo o el liberalismo o la economía es, yo creo, y esta es mi tesis, el centro de lo que defendemos aquí, es decir, el centro de una sociedad abierta, de una sociedad competitiva, en la que el individuo cuente por encima de las autoridades. Y por eso, al hablar de neoliberalismo, estoy sosteniendo la tesis subsidiaria siguiente. Primero, la primera era que el neoliberalismo es, para mí, el centro de lo que es el pensamiento liberal. Un liberal, como muchos nos encontramos por ahí,
es una persona que sin doctrina económica en realidad tiene un liberalismo blando, que consiste más bien en ser muy tolerante con estos y con otros y en realidad no importarle nada. O como decía un famoso hombre de derechas en España, que él era liberal de la cintura para abajo. Bueno, pues yo quiero que uno sea liberal también en otras partes del alma y del cuerpo. Entonces, lo primero es que el liberalismo necesita la doctrina económica como la explicamos aquí. Y voy a dar una historia de cómo la erosión de la doctrina económica clásica ha sido una de las principales causas de la decadencia del liberalismo en grandes partes del siglo XX. Y por lo tanto el volver a cuál es la doctrina, una doctrina que se mueve, una doctrina que avanza, que no está congelada en el tiempo, como veremos, pero una doctrina que en lo fundamental es la doctrina de que las personas, los individuos, elegimos lo que queremos hacer, nuestra actividad está gobernada en gran parte por la manera en que nos enfrentamos con el mundo y no lo entendemos de esa manera si no pensamos en lo económico. Entonces, lo económico es esencial para el liberalismo y segundo, la erosión de las ideas económicas explica mucho de lo que está pasando con el liberalismo, que un siglo de prédica contraria a la economía clásica es la causa principal, en mi opinión, del deterioro de nuestras democracias. Si tenemos una democracia sin una doctrina económica individualista firme, la democracia al final se convierte en un circo de compra de votos. Y solo hay un límite a lo que puede hacerse con los votos si uno cree, además, en las leyes de la sociedad. Porque lo que les pasa a quienes atacan o rechazan la doctrina económica clásica es que no entienden que hay unas leyes de la sociedad, unas leyes de funcionamiento de la sociedad que no podemos dejar de lado y que si dejamos de lado vamos a la catástrofe y ciertamente a la desaparición de la idea liberal. Dicha pues esta tesis, quiero hacer ver qué ocurrió de aproximadamente 1875 hasta 1947, que es una época de erosión del pensamiento económico. ¿Por qué he elegido esas dos fechas? La de 1875, porque es el tiempo en que ya John Stuart Mill acababa de morir, murió en el 73, pero sus principios de economía política y otros textos como de la libertad habían marcado lo que iba a ser el liberalismo en la segunda parte del siglo XIX. Algunas cosas estaban muy bien y en ese sentido es uno de los grandes prebostes de la idea liberal, pero otras fueron errores no tan claros en el principio, pero que sí fueron desviando el pensamiento liberal hacia lugares donde no tenía que estar. Por eso digo que Mill está en el parteaguas. Es el momento en que en un río empieza a moverse el agua hacia una catarata. No se nota casi, empieza a haber una corriente en la dirección del peligro y eso me parece que se debía o se refleja lo que era John Stuart Mill. ¿Cuáles son las ideas de John Stuart Mill que iban a florecer como unas semillas venenosas en los años que siguen hasta la Primera Guerra Mundial y luego? La primera idea de John Stuart Mill peligrosa es la separación entre las leyes de producción y las leyes de distribución. Él pensaba que la producción en una economía estaba gobernada con leyes que eran semejantes a las leyes naturales. La ley de la población, la ley de la acumulación del capital, los beneficios obtenidos por el comercio internacional, y esas había que explicarlas como eran porque no dependían de la voluntad política de nadie, sino que estaban gobernadas por la naturaleza misma de la sociedad. Pero las leyes de la distribución, dice, son distintas y pueden ser modificadas por la voluntad de los individuos, modificadas por la política. Esas leyes de distribución no quiere decir que él no estudiara las consecuencias que pudiese tener
un arreglo de la distribución distinto, pero sí pensaba que se podían hacer experimentos con la distribución. Y eso ha sido típico de lo que hoy, o en el siglo XX, llamábamos socialdemocracia, o democracia, socialismo de mercado, que consiste en utilizar el mercado para producir y obedeciendo a lo que son las normas de producción del mercado, y luego con lo que produce se distribuye según la decisión política. Esa mezcla de política para la distribución, economía para la producción, era un camino que Mill empezaba y que ha producido muchos malos efectos. Ese era el primer defecto de Mill. El segundo es su definición de la propiedad privada. Él basa la propiedad privada en el trabajo y la comunicación o la venta de lo que se ha obtenido con el trabajo o la entrega a los herederos de lo que uno haya acumulado con el trabajo. El reducir la propiedad privada a lo que uno pueda obtener por el trabajo deja fuera de lo que es la definición de la propiedad privada, deja fuera a grandes partes de lo que es importante en nuestra propiedad. Por ejemplo, el decir que una persona que descubre un pozo de petróleo es suyo porque ha trabajado en él, pues quizás no haya trabajado nada o muy poco porque ha surgido, se lo ha encontrado, o un jugador de fútbol que tiene unas grandes capacidades para meter goles, ya sea de tacón o con la mano, pues un jugador de fútbol naturalmente ha tenido que trabajar y que ejercitarse, pero ha nacido con un don, porque es de él, si no ha trabajado por él. Un actor o una actriz bien guapos, pues en parte lo que tienen no viene de su trabajo, sino que viene de un don natural. Y por eso creo que tiene razón la escuela austríaca hablar de finders keepers. El que encuentra algo lo puede guardar. Y ese finders keepers puede ser de encontrar algo por la investigación, por una idea, porque uno escribe una obra de teatro o porque uno tiene esa suerte de unas capacidades de nacimiento que otros no tienen. Por cierto, en el automóvil veníamos hablando de cómo es la gente respecto de los ingresos que reciben futbolistas y cantantes y cómo el público parece admitir que un futbolista o un cantante pueda tener muchísimo dinero y sin embargo si el que produce unas comidas o tiene un restaurante o hace unas telas, ese en realidad es un explotador de los trabajadores. Pero eso de finders keepers creo que habría que extenderlo a todos los que encuentran algo. Entonces el trabajo es una forma de encontrar algunos bienes, pero también hay cosas que se encuentran por pura suerte, entre otros lo que uno gana en la lotería. El tercer error, en mi opinión, de Stuart Mill es su definición de la libertad personal en On Liberty, un texto que muchos de nosotros habremos leído para basar nuestro liberalismo en él. On Liberty tiene dos partes, una que es la libertad de pensamiento y de discusión, que ese texto es extraordinario y muy aceptable, y otro, que es la segunda parte, es la idea de que la sociedad está para defender a las personas que son excéntricas. Las personas excéntricas, los líderes del nuevo pensamiento, tienen una ventaja o tienen que ser protegidos frente a los que nos regimos por el hábito. Es decir, que las personas con hábito, un hábito bien montado, como podría ser un cajero de un banco, trabaja bien y trabaja sensiblemente, quizás sea una persona muy aburrida, pero no por eso no se tenga que recibir la protección necesaria. La idea de que son los excéntricos, los artistas que en su día tenían que vivir a la bohème porque no tenían mucho dinero, pero ahora se disfrazan de bohème y muestran que son muy distintos de todos los demás. Me parece que centrar la libertad, la idea de libertad personal en ser
totalmente diferente de otros. Es una visión romántica de la libertad personal y, aunque se me pueda discutir, creo que Mill, al abrir la puerta al romanticismo, pues puso en peligro nuestras libertades de manera grave. Bien, entonces tenemos a Mill, que es por así decirlo, el papa del liberalismo, cuando ha muerto en 1873, y cómo empieza la deriva. Y esa deriva durante un tiempo no se siente. Hay libertad en Inglaterra, en el Reino Unido, hay libertad unilateral de comercio. Luego, también en el Reino Unido, en ese momento, las ideas de Gladstone son ideas liberales de pura cepa, y sin embargo, poco a poco va cambiando la situación, en especial a partir de 1880. Los 20 años de 1880 a la Primera Guerra Mundial son años en los que las ideas van cambiando. Hay un efecto del neodarwinismo, que interpretan a Darwin como que él defiende el predominio de las personas en la lucha por la vida, y olvida de Darwin la cooperación, y olvidan que la competencia es cooperación. Luego, aparte del neodarwinismo, estaba la idea lanzada por Bismarck de que el Estado tenía que organizar unos seguros de accidentes y seguros de retiro para los trabajadores, así para quitar un poco de las reclamaciones de los socialistas entonces. Y después de hablar de Bismarck, ya si vamos a 1900, alrededor de 1900, la idea de un estado de bienestar se difunde por el mundo. Es decir, no solo esas ideas se ven en Australia, en Nueva Zelanda, en la propia Inglaterra, que empieza a difundirse, en España, en Italia. Es curioso que ponemos el principio del estado de bienestar en el 45, no. El principio del estado de bienestar es en 1900. Y el por qué un sistema donde había libertades económicas se vaya hacia una deriva en favor del estado de bienestar tan temprano es algo que deberíamos poder explicar. Fue el voto, fue la extensión del voto, fue el efecto de los artistas y escritores. Las novelas de Dickens tuvieron un efecto demoledor sobre la gente que creía que las personas que venían del campo a la ciudad para trabajar eran explotadas y no se acordaban de lo mal que estaban en el campo y cómo morían allí. Y luego se empezó a difundir el fabianismo, que era un socialismo municipal, que también tuvo mucho peso, mucha influencia, y por lo tanto nos encontramos con que es muy temprano el momento en el que el liberalismo cambia. Y el cambio del liberalismo no lo notamos todavía entonces, en tiempos de Asquith, en tiempos de Lloyd George, y todo eso. Hay un famosísimo presupuesto de Lloyd George y Asquith en 1910, cuando ya empiezan a introducir impuestos contra los ricos. En realidad, el cambio sobre el mal uso de la palabra liberal en los Estados Unidos se debe a Roosevelt. Y es Roosevelt el que roba la idea de libertad y dice que el liberalismo es para protegernos de nuestros miedos, no solo para que tengamos la religión que queramos y las libertades que queramos, sino también para protegernos de los miedos y de los accidentes que podamos tener. Entonces, hay un asalto a mano armada de Roosevelt que no solo prohíbe a los americanos la tenencia de oro e incluso puede meterlos a la cárcel por tener oro en su casa, sino que desmonetiza el oro excepto para el Estado, y luego es el que crea toda una serie de leyes echadas abajo por el Tribunal Supremo, pero ese es el momento en que liberalism se convierte en Estados Unidos en lo que nosotros llamaríamos socialdemocracia. Y eso nos complica muchísimo la vida, porque cada vez que vamos a Estados Unidos decir, I understand liberalism in the classical sense, y no entiendo el liberalismo en la forma como ustedes americanos lo entienden. Y cuando hablo de conservatism, soy conservador de las libertades de la Constitución y no conservador al estilo europeo. Pero ahí tenemos, como estoy diciendo, hay una gran deriva de opinión hasta la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. Quiero detenerme un momento en
por qué antes de la Primera Guerra Mundial hay ese crecimiento de los estados. Es curioso que la riqueza que crea la libertad económica en la primera parte del siglo XIX, de 1819 a 1870, esa riqueza nace, sobre todo en el Reino Unido, pero en otros sitios, de la libertad de comercio. Y en el caso de Francia e Inglaterra está el Tratado de Cobden-Chevalier y luego todos los tratados que se hicieron con la cláusula de nación más favorecida. Este es un nombre desgraciado porque no lo entiende nadie. Cláusula de nación más favorecida quiere decir que cuando uno hace una concesión a otro país para que pueda exportar sus bienes a nosotros, tenemos que extenderlo a todos los demás países con los que tenemos un acuerdo comercial. Y esa es la cláusula de nación más favorecida que hizo que hasta 1875-80, en realidad 82, se extendiese el sistema de libertad comercial. Pero esa riqueza que estaba creando el mercado es nacionalizada por los estados, especialmente primero por Bismarck y luego también por los franceses y también por los italianos y españoles. Es la idea de que la economía está al servicio del poder del Estado y si el Estado no puede usar ese poder para tener colonias, es un Estado fracasado. Entonces vemos que el Imperio Alemán exige colonias en África, los italianos intervienen en Trípoli también para tener unas colonias, los españoles consiguen sustituir Cuba y Puerto Rico y todo eso por la parte norte de Marruecos, los franceses tienen Marruecos y tienen Argelia, y los estados europeos usan la nueva capacidad industrial y económica para reforzarse. Y eso es una carrera hacia el desastre. Y el desastre se llamó Primera Guerra Mundial, en que la capacidad industrial de los países europeos y también de los Estados Unidos se puso al servicio del poder del Estado y con lo cual la riqueza, en vez de servir para lo que buscamos los individuos, pues, o lo que queremos los individuos, se puso al servicio de los distintos gobiernos. Ahora voy a decir algo sobre la lógica del liberalismo. Hay un artículo de Coleman en Economic Affairs, del Institute of Economic Affairs, se llama la revista así, y explica cuál era la lógica del liberalismo económico con una metáfora química, de que hay tres átomos que se unen de forma, al parecer, casi indisoluble para así crear la libertad económica. Y esos átomos son libertad, riqueza y razón. Los clásicos, especialmente Adam Smith, pero también Montesquieu, también Hume, defienden la libertad como creadora de riqueza. Entonces, el primer elemento del liberalismo clásico es la libertad crea riqueza. No se crea con la planificación directa de la sociedad, sino que espontáneamente, si la sociedad es libre, si hay libre comercio, la riqueza aumenta. Luego, la riqueza la libertad y la riqueza van juntos, también el comercio y la riqueza fomentan lo que se podría llamar la razón. La razón quiere decir que son fuerzas civilizadoras. Ya dijo Montesquieu que habló del du commerce, porque el comercio lo que hace es suavizar las costumbres y hacer que los enemigos se hagan amigos y que se transforme la actitud, en especial se podría decir la actitud de los escoceses vestidos con faldas, a los que ni Adam Smith ni Hume ni consideraban en absoluto como personas que no eran casi salvajes, y estos escoceses tenían que ir aprendiendo lo que era tener bancos libres, tener comercio libre con Inglaterra y con el mundo, y no intentar conseguir colonias. Sabemos que Escocia se unió al Reino Unido porque intentó conquistar una colonia en Centroamérica con un desastre total. Bueno, pues entonces la idea es, si hay riqueza y si hay libertad, eso es una fuerza civilizadora.
Y las tres cosas, riqueza, libertad y razón, forman para Coleman como una especie de núcleo químico. Bien, eso en un principio era una doctrina chocante, ¿no? Puesto que el buscar la riqueza por sí se veía con malos ojos y ciertamente la razón, especialmente en el continente, venía del uso de una facultad y no venía de la suavidad de las costumbres traída por la libertad económica. Entonces esa tríada es una tríada que se mantiene durante muchos años. ¿Y por qué consiguen el triunfo en el Reino Unido que consiguen los liberales? Las fechas son bien conocidas, es las fechas de las leyes del trigo, de liberación de la importación del trigo en el 42, el establecimiento del patrón oro ya de forma firme en 1844, 1842, 44, etc. ¿Y cómo consiguen eso? Porque tienen a su alrededor una serie de catalizadores de otros grupos sociales que fomentan o que defienden eso porque a ellos les conviene, aunque no sean liberales de por sí. Y esos otros grupos catalizadores eran los conservadores porque los liberales defendían la propiedad privada, y eso a ellos les gustaba. Luego, porque la defensa de la igualdad ante la ley gustaba a los igualitarios de las clases medias bajas que querían subir en la sociedad. Y por fin, porque el ligar la distribución a la productividad de cada persona era algo que iba muy en contra de cómo estaba hecha la distribución en el Reino Unido entonces. Entonces, tanto los redistribuidores socialistas como quienes querían igualdad social y quienes querían defender la propiedad eran aliados de esos liberales con esa tríada de ideas que es libertad, riqueza y razón. Y ahora veré en la última parte de mi conferencia qué ha pasado con esa tríada y si podemos reconstruir algo, de tal manera que los liberales tengamos aliados. Yo sé que en esta habitación no somos más que el 1% de los liberales del mundo y que allí por fuera el liberalismo abunda, gobierna y somos muy poderosos. Pero quizá podríamos encontrar o buscar una serie de aliados que nos sirviesen para apoyar nuestras ideas de libertad cuando tanta dificultad tenemos en difundirlas. Y entonces voy a emplear esa idea de un compuesto químico liberal y a su alrededor unos catalizadores para ver cómo podemos fomentar la libertad en el futuro. Bien, pues nos encontramos con esa suerte de que en la primera parte del siglo XIX, hasta 1865, que fue el Tratado de Cobden-Chevalier de libre comercio entre Napoleón III y la reina Victoria, hasta 1881 el primer arancel, el arancel prusiano o el arancel germano y luego los aranceles franceses, españoles, etc. Es decir, hay un periodo que va desde la caída de Napoleón hasta 1880, que es, por así decirlo, un paraíso del liberalismo con una moneda atada al oro, con muy bajos aranceles, con un sistema financiero basado en Londres muy libre y con grandísimas exportaciones de capital desde Londres y desde París, desde Bélgica, a muchos sitios, entre otros a Argentina, donde los extranjeros construyeron los ferrocarriles y avanzaron la agricultura. Siempre que tomo esa horrible concocción de color negro que está hecha con carne de buey y yo la pongo con una tostada y mantequilla, eso es lo que se inventó antes de la refrigeración y se inventó el que se hacía una especie de pemmican con la comida, que era con la carne argentina para venderla en todos sitios. Y es la época del telégrafo, en que se lanza el primer cable submarino entre Londres y Nueva York para que las dos bolsas estuviesen ligadas. Y es el tiempo del ferrocarril. Ferrocarril no solo en el Reino Unido, sino también en Francia, capital francés, capital belga, construyen los ferrocarriles en España y en Rusia y en Alemania, y luego es el tiempo del Canal de Suez. Es decir, para el que Verdi escribió, para cuya inauguración Verdi escribió Aida. El momento quizá no fuese un momento de gran
de gran fuerza liberal, pero sí, si uno era un caballero, era liberal. Si uno se portaba bien, no, eso es lo que había que ser. Y el ser un poco como el Kaiser Guillermo, siempre queriendo tener igual cantidad de barcos que Inglaterra, era un poco vulgar, arribista. Entonces, es una época realmente dorada que luego se estropea a partir de 1880, como he dicho, con la carrera por las colonias, el terrible Congreso de Berlín de 1883, en que las autoridades se dividen en África, la historia del Congo y los belgas, es decir, cambia todo hacia 1880 y ya culmina con el horror de la Primera Guerra Mundial. Y esa guerra mundial no fue una casualidad, está traída por las ideas, neodarwinismo, socialismo, conservadurismo y por otro lado por las realidades, el voto extendido al pueblo, a un pueblo que buscaba su propio interés y luego la defensa de la propia industria por parte de los gobiernos. Aunque estoy intentando dar como una imagen distinta de lo que fue el siglo XIX. No digamos lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial. Claro, el horror, primero, de cómo se trató a los vencidos y segundo, de cómo no se consiguió que Alemania pudiese entrar otra vez en el campo de las naciones civilizadas y Austria tampoco, pues es una historia verdaderamente muy triste. En mi última columna de Liberty Fund, que vuelvo a decir que hay que leer, que para eso las escribo, en mi última columna en Liberty Fund hablo del nacionalismo y escribí ahí que a Hungría, que se puso del lado de las potencias del centro, del eje, del centro, Hungría perdió, digo en ese trabajo, que perdió 1/3 de su territorio. Inmediatamente me escribió Jasey, que es húngaro, y me dijo, ¿cómo que perdió 1/3? Se quedó con 1/3, le quitaron 2/3. Ese Clemenceau, por mal nombre que no me suena nada, Clemente, y lo que quería era castigar a Alemania y castigar a Europa, y en ese sentido el trabajo de Keynes sobre las consecuencias económicas de la guerra me parece, junto con su trabajo sobre el primer trabajo sobre la moneda, me parece un escrito muy notable y tengo una debilidad por ese escrito porque la verdad es que lo que hicieron Wilson estaba muy enfermo, tuvo que volverse a Estados Unidos y no pudo detener el ansia de venganza de los franceses, que bien lo pagaron después. Entonces lo que he descrito es la evolución, por así decirla, en la realidad, a la que habría que incluir también el socialismo, el crecimiento de un socialismo primero revolucionario, un cambio en el socialismo alemán a favor de algo mucho más tranquilo, la sorpresa de Lenin y lo que pasa en Rusia y luego Unión Soviética y el ejemplo que supone la Unión Soviética de entonces para muchos socialistas de los alrededores, el movimiento anarquista, que los anarquistas mataban burgueses y los comunistas mataban anarquistas, es decir, habíamos cambiado la forma de vivir que era muy distinta de lo que se había hecho en el siglo XIX antes. Hay, bajo la reina Victoria, un incidente que se llama Fashoda. Fashoda era un pueblito que estaba en lo que era Tanganica. Entonces, no habían ocupado ni los ingleses ni los franceses ese pequeño pueblo. Los franceses, desde el otro lado, desde lo que hoy son las partes francesas de África, atraviesan el continente con semillas para poder cultivar un jardín de verduras, con champagne para vivir, y se encuentran con Kirchner, que era el que estaba allí como los ingleses, que dice que el champagne estaba caliente, pero era muy de agrado el de haberlo recibido. Y la reina de Inglaterra, cuando le dicen que puede haber un conflicto entre Francia y el Reino Unido sobre Fashoda, dice, "That little hamlet is not worth a war." Ese pueblecito de nada no vale una guerra. Con que todavía había un sentimiento de, si teníamos muchas colonias era por casualidad, porque nos habían caído encima, y a pesar de Disraeli no las queríamos, no queríamos aumentar el peso
a costa de los países sujetos. Bueno, pues esta evolución doctrinal, esta evolución real y política tiene un paralelismo doctrinal. Y ese es el que yo estoy intentando decir, que ese cambio en la doctrina económica es el cambio que explica mucho de lo que nos ha pasado después. En efecto, mucho de lo que nos ha pasado. ¿Quién inventó, por ejemplo, el control de cambios? Pues Hitler. Y ese control, todo el mundo se asombró que se pudiesen controlar los cambios. Y ese control de cambios, no quiero ni describir con el que me he encontrado en Argentina ahora, pero tiene toda clase de colores, es azul, es negro, es Dios sabe. Pero ese control de cambios lo inventó Hitler y cuando Inglaterra se salió del patronoro en el año 31, los socialistas dijeron, "We didn't know it could be done". No sabíamos que se pudiera hacer, salirnos del patronoro. Es decir, había todavía como una actitud de personas decentes hacia cómo se había de llevar la economía. Pero desde el punto de vista de la ciencia y a partir de John Stuart Mill, la teoría económica se va desbaratando. Y las personas de las que podemos hablar, las que tendría que hablar más largamente hoy, pero bueno, es la de Pigou y su teoría de los efectos externos. Ya había efectos externos en Mill, ya los decía hablando de la educación y hablando de efectos externos positivos de la ciencia, aunque ya estaba ahí, pero Pigou lo amplía. Y al final todo es efecto externo y todo tiene que intervenir el Estado, porque todo como influye. En efecto, el ver esa camisa de colores tan vivos azules a mí me produce un desagrado, pues por favor que el comisario venga a decirle que se lo tape, ¿no? Porque me está haciendo un efecto externo. Y eso es lo que Pigou presenta. Y no solo es Pigou, sino los planificadores. Estoy hablando de Barone, estoy hablando también de John Robinson, pero sobre todo de Barone y los planificadores, porque ahora voy a decir algo más de cómo se ha corregido toda esa deriva de la que estoy hablando. Y por fin, pues naturalmente está Keynes, que es el que, a pesar de su trabajo sobre las consecuencias económicas de la guerra, el que clavó ya los últimos clavos en el ataúd del liberalismo, siendo él diciendo del Partido Liberal, pero era del Partido Liberal, pero no de la teoría económica. Y eso es lo que estoy defendiendo hoy, que si uno tiene la teoría económica equivocada, va por mal camino, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Bueno, he dicho 1875 a 1947. ¿Por qué 47? Pues ahí está Hayek y está von Mises, que fueron los dos, y otros muchos más, a Montpellier. Y Hayek lanza a la Sociedad de Montpellier para que historiadores, filósofos, economistas y sociólogos vuelvan o rescaten la teoría liberal y la rescaten sobre la base de una mejor comprensión de la historia y de una mejor comprensión de la economía. Y el año 1947 y la Sociedad de Montpellier, creo que es algo que sí podemos marcar con una piedra blanca. Es un momento en que entonces no se notó, porque eran poquísimos, pero allí, cuando se mira la lista de quienes iban, pues es verdaderamente el aerópago de la ciencia económica y la ciencia social. La historia muy importante, porque es que se había montado una historia falsa sobre lo que había sido el capitalismo y cómo el capitalismo se había construido sobre la explotación de los trabajadores, que es lo que decía Karl Marx. Y esa historia no es la del capitalismo, como sabemos, y sobre todo no es la del capitalismo desde 1848 en adelante, en que claramente el nivel de vida de los trabajadores británicos y luego de los franceses empieza a elevarse, y no digamos de los americanos, de los Estados Unidos. Y por eso hay que estudiar historia. Naturalmente tenemos que estudiar filosofía. La filosofía que aquí estamos tratando todos los días es indispensable, y tenemos que estudiar economía. ¿Cómo estudiar economía? Es que todos estos economistas, Pigou y
Barone y la Joan Robinson y todo, y la Joan Robinson sobre todo porque lo dice así ella, creían que la economía is a box of tools, es una caja de herramientas. Una caja de herramientas, dice Schumpeter en su Historia del Pensamiento Económico, por eso lo llama Historia del Análisis Económico, porque es una caja de herramientas que sirve para analizar lo que sea. Analiza. A uno les dicen, quiero un sistema de planificación. Bueno, pues saca uno de las cajas, un sistema de ecuaciones simultáneas, se usa un ordenador para que nos cuadre las ofertas y las demandas, y voilà, aquí está lo que usted me ha pedido, señor político. Entonces, esa idea de la economía como una caja de herramientas es peligrosa y es contraria a todo lo que creemos aquí. La economía es una filosofía de la persona y de la sociedad. Y si no entendemos que no puede haber una economía que sirva para la libertad si no está basada, como hemos visto en otras intervenciones aquí, si no está basada en cómo las personas deciden, actúan y eligen, entonces al final nos ponemos al servicio de lo que sea. Por ejemplo, en el caso de la planificación central tengo una anécdota muy bonita que la hemos discutido esta mañana, hablado esta mañana en el desayuno con Leonidas. El Oscar Lange, que era un economista matemático polaco, ayudado por Abba Lerner, un economista judío que luego pasó a vivir a los Estados Unidos, inventó la idea del socialismo de mercado. Consistía esto en que los políticos decidían, en principio, la tasa de crecimiento y la redistribución de la renta de la sociedad, y luego se volvían a los especialistas para decirles cómo podríamos conseguir esto, no con un inmenso ministerio de la producción, como decía Barone, sino haciendo que los propios individuos trenzaran la cuerda que les iba a colgar. Entonces, nosotros preguntábamos a las personas o a los productores, ¿cuánto produciría usted a este precio? Y a los consumidores, ¿a qué precio estaría usted dispuesto a comprar lo que han producido los otros? Entonces se casaba en un ordenador y ya estaba. Digo un ordenador porque le oí yo a Oscar Lange en el Old Theatre de la London School of Economics hablar de, han aparecido unos aparatos nuevos, esto era el año 64, aparecieron unos aparatos nuevos que nos permiten casar las ecuaciones múltiples de un sistema ecuacional que representa la economía. Entonces, esto, él hablaba ahí, ¿no? Y Lionel Robbins estaba sentado, presidiendo, un poco más arriba, a la espalda de Oscar Lange. Y cuando Oscar Lange decía eso, yo veía a Lionel Robbins sacudir de risa, porque él entendía que las demandas no son solo las reveladas, sino las escondidas, y lo mismo las capacidades de producción, pero más aún, es que la gente miente. Claro, pues con esto no hay quien haga una planificación bien hecha. Entonces tenemos la deriva total de la teoría económica hacia ya ser algo utilitarista, algo que sirve como una caja de herramientas, pídame lo que pida. Bueno, si Joan Robinson hablaba de caja de herramientas y sabemos cómo era la pobrecilla de bruta, yo le vi, cuando la vi hablar allí, iba vestida con una camisa Mao y nos dijo que la China de Mao era el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, era capaz de cualquier cosa, siempre dispuesta a ayudar a quien mandase si era de izquierdas, ¿no? Y esto lo hacía ella. Bueno, entonces he descrito no solo la deriva de la historia, de la realidad de la historia, hacia el desastre de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda. Y la Segunda después, que ya fue inevitable, pero verdaderamente terrible. Es muy curioso que los alemanes hicieron 2 veces el mismo error, que es atacar Rusia. Dicen que Montgomery, cuando oyó que Hitler atacó Rusia, dice, I wouldn't go there. Yo no me metería allí. Pero en fin, estaba planificando. Entonces tenemos, ¿qué pasa en el 47? Que 4 personas por lo menos
transforman la economía otra vez en el camino que nosotros debemos seguir. Y esas 4 personas son, bueno, 4 personas, habría que decir 5, porque es Hayek, Mises, luego Milton Friedman, Coase y Buchanan. Esos son los que a partir de, estaban todos allí en la y esos son los que a partir de ahí transforman la manera de hacer economía en un sentido que nosotros podemos reconocer. En el caso, no hace falta que me detenga excesivamente, en el caso de Hayek y Mises. De Mises y Hayek, Mises en 1920 explica cómo es imposible planificar, lo dice de forma totalmente clara. Hayek lo recoge junto con un trabajo de Mises y otros trabajos más, y como apéndice el trabajo de Barone de cómo planificar desde el Ministerio de Industria una economía en el año 34, donde explica eso, que no se puede planificar como la forma que sabemos, pero ¿cuánto tiempo hemos tardado? Hasta 1989, y cuando se derribó el muro, vimos lo que había detrás, la porquería que había detrás, el horror que había detrás. Pero lo dijeron. ¿No? Por eso digo que tengamos paciencia, ¿no? si queremos defender el liberalismo económico, pues quizá algunos no lo veamos del todo triunfar, pero aquí hay jóvenes que pueden hacerlo triunfar. Pero fueron desde 1920 hasta 1989, es cuando en verdad se vio que el socialismo real no podía funcionar. Entonces, ese es el primer elemento, la desaparición de la planificación, con el grandísimo y cortísimo artículo de Hayek de 1945 sobre el conocimiento. Sí, parece que me estoy liando un poco, con el conocimiento de el coste del conocimiento. Bueno, después los otros son Milton Friedman, con su teoría del consumo, lo que dice sobre la gran crisis del 32. Luego está Coase, por decirlo en una sola palabra, los que cuando oigo a alguien que dice el que contamina paga, digo, no ha leído Coase, y se creen que esa es la forma justa de hacerlo. Coase nos ha enseñado el error de los efectos externos, ¿no? Y por fin está Buchanan con su intento de reconstruir la democracia. Cómo hacer que aprendamos a ser demócratas, porque uno de los grandes problemas que tenemos es ese de la democracia. Bueno, pues entonces, ahora yo voy a acabar, pero todavía son 5 minutos, para explicar qué tenemos que hacer ahora. Porque nos enfrentamos, los liberales, por lo menos con 3 grandes desafíos. El de la moneda y las finanzas, debido al tropezón que hemos tenido, yo creo que por razón de los gobiernos, pero en fin, se nos atribuye, ¿no? Con la crisis del año 8, del año 9. Luego está la manía con el clima, que es uno de los grandes peligros para la libertad, cómo evitar que estropeemos el clima a fuerza de quitarnos libertades y al final tendremos un clima mal organizado, pero sin libertad nosotros. Y por fin, la manía con la igualdad, Piketty y compañía. Entonces, esos 3 elementos tenemos que saber enfrentarnos con ellos, porque si no, hay que renovarse siempre y si no, hemos perdido la batalla. El clima, la moneda y las finanzas y por fin la igualdad. Bueno, entonces, ¿cómo es la molécula ahora? La molécula de ahora no es exactamente la que decíamos antes, que era libertad, riqueza, sino que ahora es libertad, riqueza y emprendimiento. Esa tercera parte, que no la teníamos en tiempos de Adam Smith, etcétera, sí la tenemos ahora. Libertad produce riqueza, la riqueza produce libertad, y el emprendimiento es el elemento nuevo, la molécula nueva que tenemos que añadir a nuestra mezcla para poder ganar. ¿Y qué aliados vamos a tener? Porque necesitamos a alguien que nos defienda, aunque no sean ellos liberales. Yo creo que podemos hablar con el G9,
que dice, que me decía ayer el G9 que quiere aumentar la producción mundial en un 2%. Que me digan cómo. ¿No se les ha ocurrido que quizá liberando el comercio se podía haber conseguido eso? No, quieren obras públicas. Entonces hay que hablar y decir, no, mire usted, mejor es liberar el comercio que hacer lo que hemos intentado hacer entre los países, que no vale para nada. Segundo, la comunidad científica. La comunidad científica vive del dinero público y creen que sin dinero público no hay ciencia. Y el convencer a los científicos de que con dinero privado y que en un sistema privado la ciencia avanza más que protegida por el Estado o usada por el Estado, es algo que si lo conseguimos creo que tendríamos un prestigio extraordinario. Y por fin, ¿qué hacemos con la democracia? He estado recientemente en Hong Kong, la gente joven de Hong Kong pide democracia. ¿Qué contesta el gobierno chino? Salario mínimo, viviendas baratas, una mayor pensión, y ellos dicen, sí, con la democracia pues podríamos vivir mejor. ¿Cómo hacer que los demócratas no pidan socialismo, con todo y mal que ha funcionado? Es algo que quizá nos ayude a defender la tríada de la que he hablado. Bueno, espero no habernos deprimido demasiado, pero tenemos ante nosotros mucho trabajo que hacer, en historia, en filosofía, en economía, buscar aliados. Hasta ahora hemos ganado, hasta ahora hemos mejorado. 770 millones menos de pobres desde el año 75 hasta el año 2006. Hemos hecho mucho, pero falta mucho que hacer, y a pesar de que aquí somos pocos, somos escogidos, y ahora vayamos por ahí a sembrar y a conseguir que la libertad no muera en el siglo XXI como casi murió en el siglo XX. Muchas gracias.